Bienvenidos al capítulo número 5 de las parábolas de Jesús. Que Dios los bendiga a todos. El día de hoy vamos a estar abordando una parábola muy bonita que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 8 del 16 al 18, y es acerca de la lámpara encendida. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Dice el versículo 18: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Esta es una parábola muy bonita porque nos da un mensaje acerca de nuestro propósito como cristiano. Yo quiero empezar contándote una historia. Hace algún tiempo, un hombre llamó la atención porque deambulaba por las noches con una lámpara. Pero se le acercó una persona y le preguntó: oye, ¿cuál es el propósito de que andes con una lámpara a medianoche si sos ciego, si no veías? Es decir, esta persona era ciega, esta persona no veía. Y esta persona le respondió que el propósito no era alumbrar el camino, porque el camino él se lo sabía ya de memoria. El propósito era para que las demás personas lo vieran a él y vieran el camino. Y yo creo que ese es el propósito de la iglesia y de todo cristiano, de que nos revestimos de luz y somos hijos de luz y vivimos como hijos de luz, no para deslumbrar, sino para alumbrar el camino de los demás, no para alumbrarnos nosotros mismos, sino para que los demás vean el camino. Jesús lo dijo en Mateo 5:16: debemos de ser luz para los demás, debemos de ser luz para alumbrar en medio de las tinieblas, en medio de un mundo oscuro, en medio de un mundo el cual camina sin rumbo, en medio de un mundo que no sabe hacia dónde va por la oscuridad, por las tinieblas en la cual se encuentra. El apóstol Pablo también lo resaltó en Filipenses capítulo 2:15, y lo vamos a leer, que dice de la siguiente manera: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Oiga, amado hermano, nosotros somos llamados a ser luminares en el mundo. Luminares, y la misma palabra lo dice en la lectura que acabamos de leer. Nadie enciende una luz y la cubre con una vasija. La luz, el propósito de la luz es alumbrar. El propósito de la luz es que alumbre la oscuridad, que deje al descubierto lo que está en oscuridad. Siempre como seres humanos hemos podido participar de lo que es, no podemos vivir sin luz. Siempre en nuestras casas debe existir luz, porque sin luz nos tropezamos con todo cuando llega la noche. Sin luz, nos pasamos llevando todo por delante. Por eso necesitamos una luz para alumbrar, para dirigirnos. Cuando salimos quizás a la medianoche, necesitamos luz para alumbrar, para ver el camino. Y yo creo que Dios nos compara con esa luz porque debemos de estar encendidos para alumbrar el camino de los demás. Y la palabra lo recalca en esto porque los que van a entrar a la casa tienen que ver la luz, tienen que ver claridad. Es decir, nuestro propósito es alumbrar, nuestro propósito es resplandecer en medio de la oscuridad como luminares, como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Brillen como luminares, dice. Es decir, un creyente que obedece a Dios es una luz que se enciende. Un creyente que obedece, que vive bajo la voluntad de Dios, es una luz que se enciende en un mundo de tinieblas para que otros encuentren el camino. Porque el propósito primordial es conducir a otros al camino, es
enderezar el camino de otros que andan en oscuridad, que andan en un mundo sin rumbo. Es decir, la iglesia existe para alumbrar, no para deslumbrar, como muchas veces hacemos. Lo que queremos es impresionar muchas veces con lo que hacemos. Queremos deslumbrar al mundo con lo que hacemos. Y lo que tenemos que hacer es alumbrar, ayudar a aquellas personas que se encuentran caminando por un mundo sin sentido, por un mundo sin rumbo fijo, y acercarnos a los pies del Señor, acercarlos a los pies de Dios. Pero, sin embargo, toda luz, toda luminaria necesita, sí o sí, una fuente de poder. Para estar encendido, cualquier luz necesita una fuente de energía. Es decir, la luz depende de la energía eléctrica. De cualquier tipo de luz, ya sea solar, necesita una fuente de energía para poder encender. Amados hermanos, nosotros como cristianos, nuestra fuente de energía se llama Jesucristo. Necesitamos sí o sí estar conectados a esa fuente de energía para poder alumbrar. Un cristiano que se desconecta de esa fuente de energía es un cristiano a la cual esa luz se va apagando. Es un cristiano el cual ese bombillo se va opacando, esa luz va perdiendo su luminosidad. Entonces necesitamos estar conectados. No solamente se me encendió la luz y yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo andar por donde yo quiera. No, necesitamos todos los días estar conectados a esa luz. Necesitamos todos los días estar recargando esa luz para que podamos alumbrar, para que los demás puedan ver esa luminaria, como lo dice Pablo a los filipenses, ser esa luminaria a donde los demás vayan. Ustedes se han fijado que siempre donde hay una luz, ahí se reúne la gente. La gente tiene miedo de la oscuridad, porque la oscuridad trae muchas cosas peligrosas. La oscuridad, viéndolo desde un punto literal, es donde se esconden los ladrones, es donde pasan cosas terribles y le huimos a la oscuridad. Y qué bueno que podamos ser luz, y hablándolo literalmente, como se los explicaba, siempre donde hay luz, siempre va a haber gente que se va a acercar. Siempre donde hay un cristiano que está irradiando luz, la gente se va a acercar y va a querer también participar, va a querer también encender lámparas para alumbrar el camino. En el libro de Juan, capítulo 18, dice la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una de las cosas que nosotros como cristianos no debemos olvidar es que Jesús es esa fuente de energía que nosotros necesitamos todos los días para poder mantener nuestras lámparas encendidas, para mantener nuestra luz brillante, que no sea tenue, sino que sea brillante, que pueda alumbrar con poder, que pueda alumbrar con fuerza, para poder guiar, para poder contagiar, para poder encender incluso otras lámparas que se están apagando. Nosotros necesitamos a Jesús en nuestra vida todos los días. Necesitamos entender que Jesús es el centro de todo nuestro existir. Jesús lo mismo se comparó con la vid. Dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Pero separados de esa vid, nosotros no podemos hacer nada. Es decir, separados desconectados de Él, nuestras lámparas se apagan. Nuestras lámparas van a perder ese brillo, esa luminosidad, porque necesitamos un constante, un constante contacto con esa luz para que nuestras lámparas estén siempre encendidas, siempre recargadas. Entonces, ¿de qué manera podemos ser luz en este mundo? Una de las maneras de ser luz es predicando el Evangelio de Cristo. Una de las maneras es llevando las buenas nuevas de salvación. Porque cuando predicamos el Evangelio, acercamos a Jesús a las personas. Acercamos a las personas a Jesús. Jesús es la luz del mundo, como Él lo dice en Juan 8:12. Él es la luz del mundo. Y el que tiene a Jesús va a tener la luz de la vida. Amén. Las cosas van a ser más claras en nuestro camino, se va a iluminar. En Isaías 42, versículos 6 al 7, dice la palabra de Dios: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Y escuche bien: por luz
de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Es decir, usted y yo somos llamados a hacer luz. Usted y yo tenemos el mandato de Dios para hacer luz, pero no para alumbrarnos nosotros mismos, no para vivir en la claridad nosotros mismos, sino para que también hagamos venir de las tinieblas aquellas personas que se encuentran oprimidos, aquellas personas que se encuentran presos en delitos y pecados, que viven una vida de oscuridad, que viven una vida de pleitos, una vida de disensiones familiares, una vida oscura. Nosotros como cristianos estamos llamados para alumbrar. Estamos llamados para ir. Y una de las maneras, como le mencionaba, es predicando el evangelio. Una de las maneras es llevando la palabra del Señor a esas personas que aún no lo conocen, a esas personas que viven en un mundo de oscuridad, que no tienen ni idea de que sí hay alguien que les puede cambiar la vida, de que sí hay alguien que puede darle un giro de 180 grados a su vida, de que sí hay alguien que les puede alumbrar, que les puede aclarar el camino, que les puede guiar hacia la verdad. Y ese es Jesucristo, amados hermanos. Ahora, el apóstol Pablo, en Hechos 26, capítulo 12, dice de la siguiente manera, lo vamos a leer para que lo entendamos. Dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Este es Pablo, este es Saulo. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Ahora el versículo 14 dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Escuchen lo que dice el versículo 18. Para que abras sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cómo la gente puede acercarse a la luz? Siendo nosotros los que somos llamados hijos de Dios, los que creemos en Dios, siendo luz en medio de las tinieblas. Hermano, hay una manera de nosotros poder apagar nuestra luz. La misma Biblia lo recalca en el versículo que leímos de primero, acerca de la parábola de la lámpara encendida. No se enciende una luz para taparse con una vasija. Créanme que hay muchas personas que todavía no conocen a Dios porque hay muchas lámparas que todavía están tapadas. Hay muchas lámparas que se han encendido, pero se han cubierto. Hay muchas lámparas que se han encendido, pero no están cumpliendo su propósito. Nosotros debemos ser encendidos porque tenemos un propósito, como Dios se refirió a Pablo. Necesitamos encender esas lámparas y ir a traer de las tinieblas a la luz, de las potestades a Satanás, que se conviertan de las potestades a Satanás y vuelvan a Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Acercándonos, descubriendo esa luz, que esa luz ilumine, pero lo que pasa es que muchas veces nos gana el temor, lo que pasa es que muchas veces nos gana el qué dirán, lo que pasa es que muchas veces nos da pena, lo que pasa es que muchas veces nos avergonzamos de decir que somos cristianos. Yo creo que esta palabra hoy nos debe de calar. Te debe de calar a ti que estás viendo esto. ¿Verdaderamente tu luz está cumpliendo su propósito? ¿O verdaderamente la tienes tapada? ¿Verdaderamente la metiste bajo la cama? Es el tiempo de brillar, amado hermano. Es el tiempo de encendernos con más fuerza. Es el tiempo de brillar. Es el tiempo de expandir el reino de Dios. Es el tiempo de predicar las buenas nuevas de salvación. Pero para esto debemos de estar bien instruidos.
para esto debemos de tener la revelación de Dios. Lucas capítulo 8, versículo 18, dice de la siguiente manera: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Cuando Moisés estuvo en el monte recibiendo los 10 mandamientos que hoy conocemos, cuando él bajó del monte, él no se daba cuenta, pero su piel y su rostro le resplandecía, porque habló con Dios, dice la palabra de Dios. Dice que su piel y su rostro resplandecían, porque él estaba en contacto directo con la presencia de Dios. Lo que nos va a mantener iluminando, lo que nos va a mantener encendido, es el contacto directo, el contacto permanente con la presencia de Dios. Lo mismo pasó con Jesús en el monte de la transfiguración. Dice la palabra de Dios que sus ropas se encendieron de un blanco puro y su rostro resplandecía. El contacto directo con la presencia de Dios va a mantener nuestras lámparas encendidas. Necesitamos la revelación de Dios. Necesitamos siempre estar conectados a esa fuente. Ahora, ¿cómo también podemos ser luz? Y otra de las maneras de ser luz es reflejando el rostro de Cristo a través de nuestras vidas. Efesios capítulo 5, versículo 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y aquí está la clave. ¿Verdaderamente estamos caminando como hijos de luz? O muchas veces aparentamos tener esa luz y la destapamos, pero cuando el enemigo viene y nos gana la batalla, venimos y la tapamos para quedarnos en la oscuridad, para que los demás no vean lo que estamos haciendo, para que los demás no vean nuestra manera de vivir, que no es una manera de vivir de un hijo de Dios, de un hijo de la luz, como dice, hijos de luz, como dice Efesios 5:8. Tenemos que caminar sin esconder lo que somos, sin esconder lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque Dios no se escondió de nosotros, Dios no se escondió cuando Él murió en una cruz por nosotros. Pero muchas veces nos avergonzamos y hay lugares seleccionados en los que podemos decir soy cristiano y hay lugares también seleccionados en los que podemos callarnos porque nos avergüenza, porque nos da pena, porque la gente conoce nuestra manera de vivir, porque la gente sabe nuestro testimonio. Recuerda, hermano, que somos carta leída, que mucha gente en estos tiempos no lee mucho la Biblia, pero sí observa la manera de vivir de los que dicen ser cristianos. Y si usted se dice ser cristiano, viva una vida verdadera, viva una vida recta, viva una vida como hijo de luz. Una esposa que tiene un esposo inconverso, una esposa que tiene un esposo inconverso no va a hacer que se convierta si no honra a Dios. Si tenemos un amigo inconverso que no conoce a Dios, no lo vamos a acercar a Dios si nosotros no honramos a Dios. Si nosotros le somos fieles a Dios, nosotros predicamos con nuestra manera de vivir. Nosotros transmitimos esa luz que hay en nosotros. Siéndole fieles a Dios, honrando al Señor, es como la gente verdaderamente se va a acercar a Dios porque va a querer también probar lo que nosotros hemos probado. Porque la gente va también a querer ese cambio que nosotros hemos experimentado. Hay, hay mucha luz en un buen ejemplo. Hay mucha luz en una buena manera de vivir, transparente, recta delante de los ojos de Dios. Segunda de Corintios dice de la siguiente manera: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. La misma palabra que leíamos al principio dice: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. Recuerde que somos carta leída, fuimos llamados para alumbrar, fuimos llamados para brillar en medio de un mundo oscuro. Yo le animo para que sigamos encendiendo esas lámparas, para que nos mantengamos conectados a la fuente y que las personas que no conocen a Dios puedan conocerlo a través de nuestro brillo, a través de nuestra transparencia. Que Dios te bendiga.